Hola, hola, ¿cómo están mis niños? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien en casita, con mamá y con papá. Vamos a cantar, vamos a saludarnos, ¿listo? Vamos a cantar una canción en inglés. Espero que se la aprendan y los que no se los, pues los que no lo sepan, los puedan volver a cantar y a recordar en casita, ¿listo? Happy, happy, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. Louder. If you're happy, 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 clap your hands. Si estás feliz. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, clap your hands. Say quack, quack. Muy bien, ahora vamos a cantar la otra canción. Estas canciones es para trabajar el tema de hoy. A ver quién me lo adivina. Vamos a ver. El tema de hoy. Saludemos. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. Good. I'm great. Great. I'm wonderful. Maravilloso. I'm good. Good, muy bien. I'm great. Bien. I'm wonderful. Maravillosamente bien. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? ¿Cómo te I'm sientes? tired. Tired. I'm hungry. I'm hungry, con hambre. I'm not so good. I'm Me siento tired. bien. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Espero que se sientan muy bien, bien happy en casita. Ahora vamos a ir a nuestro tema del día. Darle las bienvenidas a ustedes, todos, ¿cierto? Y vamos a empezar. Vamos a ver. El día de hoy vamos a ver un tema muy chévere que nos pasa a todos, ¿cierto? A todos, a los niños y a los grandes. Vamos a ver cómo se llama. Las emociones, ¿cierto? Las emociones. Vamos a trabajar 3. ¿Cuántas? 1, 2 y 3. Vamos a trabajar emociones que nos pasan frecuentemente. A veces nos pasan estas emociones listas. A veces son hay unas que son positivas y otras que son no tanto. Son un poco negativas. Vamos a ver. ¿Cómo está esa carita? A ver, ¿qué me dice? ¿Esta otra cómo está? ¿Y esta otra?
como dice la canción, happy. Tired, está triste. Y esta está angry, enojado. Feliz, ¿cierto? Muy feliz, happy. Esta está happy, esta está triste. Y esta otra está enojada. Mira cómo frunce su ceño. Enojada. Angry. Vamos a ver estas emociones el día de hoy. Ay, estas sensaciones y emociones nos ocurren a veces por diferentes situaciones que nos ocurren en el día, ¿cierto? A veces estamos happy, feliz, feliz. A veces estamos tristes y a veces estamos enojados por algunas situaciones que nos ocurren en el día. No solamente les pasa a los chicos, los niños también les pasa a los adultos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunas ocasiones, situaciones que nos hacen sentir esas emociones. A ver, en esta imagen, ¿quién está aquí? Una carita feliz, o sea que estamos muy happy cuando nos pasan estas situaciones. ¿Cuándo? Cuando nos dan un helado. ¿Cierto que sí? ¡Qué delicia! Nos hace sentir felices. Cuando estamos con papá y mamá y cuando nos apapachan muy fuerte. Cuando jugamos con los hermanitos, ¿cierto? Nos sentimos muy felices. Muy bien. Vamos a continuar. Ay, esta carita que nos indica. Vamos a mirar estas situaciones. Ay, cuando estamos enfermos, ¿cierto? Cuando tenemos la temperatura alta, cuando nos duele nuestro cuerpecito, cuando estamos con gripe. ¡Achis! Cuando tenemos gripa, estamos, ¿cómo está esa carita? Triste, muy triste, ¿cierto? Bueno. Y esta otra ocasión, a veces cuando mamá nos deja en algún lugar, por ejemplo, cuando hay unos niños que cuando los dejan en el preescolar, ellos se ponen un poco tristes, pero hay que conversar con mamá y papá de eso, porque a veces los papás tienen que salir a trabajar y ellos van a regresar por ustedes, ¿cierto que sí? Ellos van a regresar, ellos van, laboran y vuelven al colegio por los chicos, o sea que no se puede sentir triste porque ellos van a regresar. ¿Listo, mis corazones? A veces nos sentimos así tristes. Es normal, pero tenemos que compensar. Ahora, esta otra situación. Voy a bajar. Angry. Estamos enojados. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí en esta imagen? ¿Por qué estamos enojados? Mira, el niño haciendo la pataleta. A veces hacemos pataleta. ¿Por qué? Porque a veces pedimos a los papás, yo quiero un dulce, yo quiero una chupeta, ¿cierto? Un helado, pero a veces no nos comemos las verduras y las frutas y los papás dicen, no le voy a dar fruta, porque primero hay que comer las verduras y las frutas, ¿cierto? Para alimentarnos, ser grandes y muy fuertes y que puedan ver más adelante a la profe y salir a jugar, ¿cierto? Entonces hay que alimentarnos muy bien. Por eso no nos podemos poner bravos y enojados cuando los papás y la mamá nos diga, hay que comerse las frutas, ¿cierto? Hay que comerse las verduritas porque ellos quieren vernos grandes y fuertes. Eso no nos puede enojar. Hay que conversar con los papás sobre esa situación. A veces queremos un regalito y no, a veces no hay plata. La mamá no tiene con qué, una solvencia económica para comprar ese detallito, ¿cierto? Pero de pronto más adelante puede que tenga, hay que esperar, ¿listo? A que la mamá tenga plática para que nos compre ese juguete, ese regalito que queremos. ¿Listo? Hay que conversar, está bien que te enojes, pero no podemos hacer daño como este chico que está pataleando. Patalea y tira las cosas, los juguetes, no. Eso está mal hecho. No podemos hacer daños a nadie, pues ni a los juguetes, ni a la casa, ni a la mamá, ni al papá, ni al hermanito. No.
vamos a calmarnos, vamos a hablar, estoy enojada, pero mamá y papá tienen una solución para eso y decir, no te puedo dar en ese momento, pero más adelante te voy a consentir con ese regalito, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar otra. Aquí vamos a ver un puentecito, pero igual se los voy a dejar en la parte de abajo para que lo puedan ver en casita el fin de semana, que trata sobre las emociones. Un cuento cuando estamos enojados, cuando estamos tristes y cuando estamos contentos. ¿Listo? Para que lo vean en casita con mamá y papá. Esta es una actividad para que hagan en la casita. Ya vimos 3 emociones, ¿cierto? Feliz, emoción feliz, emoción enojado o estamos angry, molestos. Y 3, triste, ¿cierto? Cuando sentimos tristeza. Es normal que sintamos esas emociones, ¿cierto? La tristeza y el enojo. Es normal. Los adultos también sentimos eso, triste. A veces cuando no podemos salir de la casa también nos ponemos tristes. Pero lo tenemos que conversar. Decirle, papito, me siento triste. ¿Por qué? Esto y esto y esto, ¿cierto? Conversarlo para que se nos pase un poquito ese enojo. Con papito o con mamita o con la abuelita o con el tío o con el que tengamos cerca, pero que sea alguien allegado a nosotros, que nos quiere, ¿cierto? Que sintamos que nos quiere. Entonces, en casita, ¿qué vamos a hacer para trabajar estas emociones? Vamos a dibujar, ¿cierto? Mira esa carita, esa otra carita y esa otra carita. En esta dice, vamos a dibujar una carita feliz. Entonces vamos con la ayuda de mamá, vamos a hacer la carita feliz, ¿cierto? Los ojitos, la boquita y la sonrisa de que está muy feliz. En esta otra vamos a hacer una carita molesta, muy triste, muy triste, muy triste. Y vamos a colorearla. Y aquí una carita muy triste, muy triste, muy triste. ¿Listo? Mira, ¿cómo vamos a coger la pinza? La boquita, la pincita y la boquita de pato, como yo les había dicho. Vamos a coger nuestro color y vamos a colorear bien bonito, que nos quede bien bonito esos dibujos. ¿Listo? Con la ayuda de mamá y papá vamos a realizar esto. Ahora, por último, vamos a ver, si eres chica, vamos a poner la carita de cómo nos sentimos hoy. Yo me imagino que ustedes se sienten muy felices porque están con mamá y papá, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que están happy. Y van a hacer la carita feliz. Si es chica, hacen esta carita. Si es chico, le hacen esta otra carita. Bueno, una carita feliz o triste y me la van a mostrar. Yo voy a saber cómo se sienten el día de hoy. Ya puedo sentirlos, puedo verlos cuando me manden la fotico o el videito, si a ustedes les parece. Bueno, esas son las actividades para el día de hoy. Realizarlas en casa y el pelito lo vamos a rascar con papel seda y vamos a pegar en el cabellito de la chica y del chico. ¿Listo? Bueno, estas son unas recomendaciones para trabajar las emociones, son unos cuentos para que vean en la casita con mamá y papá. Así que se los voy a dejar a la mamá y al papá para que lo puedan ver y puedan verlo el fin de semana y trabajar las emociones en casita. Listo, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver la clase. Les mando muchos besitos, muchos piquitos, abracito de oso. Los quiero mucho, feliz fin de semana. Pórtense juicioso con mamá y papá. Y espero que estén muy happy, ¿cierto? Happy. Bye, bye.